tardes, ¿cómo están? Agradezco a todos su presencia. Buenas noches a los que nos escuchan también desde más al cono sur y también muy de madrugada a quienes nos acompañan desde España. Sabemos que es una hora casi la madrugada en Europa. Mi nombre es Cristian Stay, soy el gerente general de Stay Consulting, consultora especializada en innovación estratégica, estrategia y gestión de proyectos. Y les doy la bienvenida a este primer masterclass que estamos dando inicio en este 2021 con un tema tremendamente importante como es la protección de datos personales. Deseo agradecer a todas las personas que además son parte de esta masterclass, que se han inscrito, y también a las personas que nos están escuchando en este minuto por nuestro canal de YouTube. Quiero primero que nada comentar que el tema que vamos a tratar hoy es un tema tremendamente relevante, es un tema que está impactando a nivel mundial, si bien es un tema que tiene bastantes años en los despachos jurídicos, en los ámbitos tecnológicos, en las direcciones y la toma de decisiones de las organizaciones, porque es un tema que afecta a cualquier persona en cualquier sitio del planeta. Los temas que vamos a ver hoy tienen, por lo tanto, una relevancia tremendamente alta en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Desde el momento que nosotros estamos compartiendo información en redes sociales, estamos interactuando con una entidad pública, compartimos datos o nos piden datos en una empresa privada, estamos siendo afectados por el tema de la protección de datos personales, que es un campo tremendamente amplio, y por ello hemos querido en este primer masterclass invitar a tres profesionales que nos van a dar diferentes puntos de vista y diferentes conocimientos y experiencias sobre esta problemática. No es un tema que solamente se limita a un solo término, van a aparecer muchos más términos. Con esta introducción quiero presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Quien les habla, a quienes se han incorporado recién, soy Cristian Stay, y les voy a presentar a los tres panelistas de nuestro día de hoy. Quien nos acompaña el día de hoy en primera instancia es Lorena Naranjo. Ella es abogada, máster, especializada en temas de protección de datos personales, y es además una persona con la cual yo he tenido el gusto de estar compartiendo experiencias y conocimientos sobre este tema de protección de datos personales desde hace 3 años. Cuando nos acercamos, ella desde el ámbito de la academia y del servicio público y también del ámbito profesional y de la consultoría, y yo desde el ámbito de la innovación. Lorena, como les decía, es abogada, y ella es directora nacional del Registro de Datos Públicos del Ecuador. Entidad tremendamente importante hoy en día, porque es una entidad que, si bien existe en algunos países, es una entidad que Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ha permitido tener una gran experiencia en lo que es la puesta en marcha de una ley en protección de datos personales, experiencia que para toda Latinoamérica es tremendamente clave. Lorena se ha especializado en varios temas, como por ejemplo la confianza digital y la reputación en línea y cómo van a ser los nuevos modelos de negocio que están surgiendo hoy en día. Y esto es tremendamente importante porque la protección de datos personales se ve a nivel Hola, mundial y Richard, lo han ¿cómo estás? trabajado los países que han tratado y han avanzado en este tema, porque para ellos la protección de datos personales no es una limitante en hacer negocios o en el tema de la transformación digital o la innovación o la digitalización de las organizaciones. La protección de datos personales es una nuevo espacio de oportunidades y es uno de los temas que vamos a tratar hoy día con Lorena. También nos acompaña Cristian Espinosa, abogado, máster especializado en ciberseguridad, que nos va a presentar los temas de confidencialidad, integridad y disponibilidad que son fundamentales hoy en día en cualquier negocio digital. Y también nos va a hablar de cómo la ciberseguridad es un nuevo modelo de negocio y de confianza en las prácticas empresariales. Cristian es una persona que también lleva muchos años trabajando. Él fue asesor de la Secretaría de Gobierno Electrónico en Ecuador y fue de las primeras personas que comenzó a trabajar este tema y a preocuparse en el Ecuador y también en Latinoamérica, y eso le ha hecho que hoy día sea también un profesional destacado dentro de la empresa internacional Telefónica en el ámbito de ciberseguridad, porque ha conocido todo el proceso que ha derivado en ir entendiendo y conceptualizando lo que es la protección de datos personales. Y también nos acompaña Alejandro Varas. Él es ingeniero informático de gestión, especialista en comercio electrónico, un profesional y un emprendedor que comenzó hace muchos años con su empresa y comenzó a dar asesoría a sus clientes más allá del ámbito del marketing, el marketing digital y el comercio electrónico, porque
son ámbitos en los cuales los datos son un activo tremendamente importante. Con Alejandro vamos a ver el tema del concepto de ciudadanía digital y por qué somos más que redes sociales. Con estos tres grandes especialistas que además tienen experiencia latinoamericana y europea, vamos a ver diferentes ámbitos de la protección de datos personales. Con esta introducción a esta presentación voy ahora a dar un contexto general de lo que es esta masterclass y luego le voy a pedir a cada uno de nuestros ponentes que durante 10 minutos expongan los temas que les he mencionado y les he reseñado ahora y dejaré las preguntas para el final. Cualquier persona que desee hacer una pregunta la puede hacer a través de nuestro chat o a través de YouTube, que es donde estamos transmitiendo esta masterclass, y les serán atendidas las preguntas al final de esta masterclass, que está prevista para 1 hora, terminar a las 19 horas, hora de Ecuador. Para comenzar esta masterclass hay un tema tremendamente importante, que es hablar de qué es la protección de datos personales. Pero más allá de eso, que lo vamos a conocer con los tres grandes invitados que tenemos el día de hoy, es que los datos hoy en día son un activo tremendamente importante. Se ha dicho que la información es el nuevo petróleo de las organizaciones y los datos son la materia prima de ese petróleo. Con una característica singular, que hace unos días atrás, conversando con otros profesionales de Barcelona, se hablaba de que no solamente es un petróleo cualquiera, porque el petróleo se extingue. El dato es algo que queda persistente a lo largo del tiempo, no se extingue, no se consume, sino que continuamente lo estamos reutilizando. Esa es una problemática tremendamente importante. ¿Por qué? Porque las personas hoy en día somos digitales y compartimos mucha información y por ende muchos datos en redes sociales, en correos electrónicos, en foros de discusión, en plataformas de comercio electrónico, en plataformas de educación en línea, en fotografías, cuando nos filman, cuando estamos entrando a una tienda y hay una cámara de seguridad, etc. Estamos continuamente expuestos a que seamos digitalizados. En ese sentido, el dato pasa a ser no solamente un recurso clave, sino también un elemento que es intrínseco y de propiedad de la persona. ¿Cómo se está interpretando este nuevo paradigma sobre el dato? Es uno de los temas que interesa tratar hoy en día. Como parte de nuestras actividades de masterclass, les invito también a todos quienes nos están escuchando en este minuto, a que estamos lanzando un curso, un mini curso, sobre los fundamentos de la protección de datos personales, que yo personalmente recomiendo a todas las personas que estén implicadas en la digitalización de la información. Pueden ser personas del ámbito público, del ámbito privado, del ámbito social. Porque tenemos que proteger la información de las personas. Yo sé que es un tema delicado, pero es un tema que ya en Europa y en Norteamérica se ha estado tratando ya hace bastantes años y hay muchos temas resueltos. Vivimos una época en la cual el aprendizaje es continuo, pero hoy día tenemos que tener un aprendizaje cada vez más certero y obviamente sin exponer a personas a riesgos mientras estamos aprendiendo. Este masterclass lo que nos permite es acortar esa brecha de aprendizaje para entender lo que es la protección de datos personales y a nuestras organizaciones, en nuestros emprendimientos, en la actividad que estemos realizando hoy en día, lo que vamos a ver hoy día y en este curso que les estoy mencionando, este mini curso sobre protección de datos personales, donde se ven los fundamentos y las principales prácticas para poner en marcha estos temas en vuestras organizaciones, es que tenemos que actuar rápidamente. Hoy en día la legislación europea, por ejemplo, ya es extraterritorial, es decir, porque los datos están en las personas, los datos no están en redes sociales, están en cada uno, y donde estemos nosotros están nuestros datos. La transformación digital nos hizo acelerar muchas cosas, pero así como nos aceleró, tenemos que responder a la misma velocidad ante los nuevos retos. Y uno de ellos es la protección de datos personales, que como les decía, tiene muchos ámbitos de discusión, de debate, de avances y de prácticas. Quiero que en la masterclass de hoy, luego de escuchar a nuestros panelistas, quede en todos vosotros la sensación, la idea y obviamente el mensaje muy profundo de que la protección de datos personales es una oportunidad de crecimiento y de cambiar de paradigma. La pandemia nos dice que estamos cambiando las cosas y este proceso se va a ver consolidado gracias a un tema tan relevante como es qué vamos a hacer con nuestros datos, porque los datos somos nosotros. El dato soy yo, como una vez me lo decía Lorena en otro evento en el cual participamos. Bien, con esta introducción en la cual quiero invitar
a personas de diferentes ámbitos, personas que estén trabajando en el servicio público, en el sector público, en donde los datos de los ciudadanos son tremendamente claves. En el sector privado, donde estamos hablando de que los datos de los clientes y las experiencias de los clientes son digitales. En el ámbito de la innovación, donde se está hablando de innovación abierta digital. En el ámbito del tercer sector, el sector social, donde estamos trabajando con personas que manejamos sus datos y generamos rentabilidad social con ella, es importante que lo que vamos a vivir sea realmente interiorizado y puesto en marcha. No podemos esperar, las personas estamos manejando información, las personas en Europa ya están sensibles en este tema, en Latinoamérica debemos ponernos al día y por eso quiero dar inicio a esta masterclass dándole la palabra a Lorena Naranjo, a quien vuelvo a presentar, en función de que veo que mucha gente se está incorporando. Ella es directora nacional de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos del Ecuador, abogada, máster especializada en temas de confianza digital y reputación en línea, y ella nos va a hablar sobre estos dos temas y también cómo van a ser los nuevos modelos de negocio. Lorena, te agradezco la presencia y obviamente esta compañía que hemos estado teniendo desde hace muchos años preocupados de este tema y preparándonos, porque este no es un tema en el cual de la noche a la mañana podemos decir soy experto, soy consultor en el tema, es un tema en el cual se demanda preparación y las personas que nos acompañan llevan muchos años preparándose para este momento. Lorena, muchas gracias y te doy la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias, Cristian, por semejante presentación. Para mí es un gusto poder estar aquí y invitar a todos a cambiar de paradigma o a repensar las cosas como las habíamos estado mirando en los últimos años. Sobre todo tengo entendido que este evento tiene como elemento sustancial cuestionarnos cómo queremos llevar a cabo, cómo queremos manifestar nuestro negocio, nuestra visión de modelo empresarial que hemos estado viviendo en los últimos años y saber si es que definitivamente vamos a lograr adaptarnos a estas nuevas realidades, aprovechar y disfrutar de los beneficios de la nueva economía digital, por ejemplo, o, aunque suene un poco duro, sucumbir en el intento. Y quiero, si me permiten, compartir unas pocas diapositivas que creo que ayudan un poco más a entender de lo que estamos hablando, ¿no? No sé si se puede mirar. No tengo posibilidad de compartir. Ahora, Lorena. No hay problema. Yo puedo hablar. Ahora sí, Lorena. ¿Ahora sí? Ok, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien. ¿Me confirman si se mira? Cristian me ha pedido que les hable del contexto, como para que después mis compañeros que están a continuación puedan hablar ya de los temas específicos. Y yo quiero hablar de un tema que para mí es importante y es la ubicación en el momento histórico que nos ha tocado vivir, que es la economía digital. ¿Qué es una economía digital y hacia dónde vamos, en dónde estamos? Bueno, el Ecuador es un país en desarrollo. Esto quiere decir que no hemos logrado aprovecharnos o beneficiarnos de esta economía digital que está configurada o diseñada para que no solo usemos y consumamos plataformas digitales, servicios digitales, sino para que seamos capaces de aprovechar de uno de los intangibles más importantes que tienen ahora las empresas. Si nosotros hacemos una pregunta a la empresa ahora mismo y hacemos una encuesta y le cuestionamos ¿cuál es su activo más importante? Muchas empresas podrán decir mis propiedades inmobiliarias, mis propiedades en acciones, y vamos viendo paulatinamente cómo la economía digital ha cambiado o ha modificado estas respuestas. Mientras que años atrás, muy probablemente los activos digitales eran aquellos que
reflejaban un costo minoritario y que sucumbían ante la importancia de los bienes inmuebles, de los bienes muebles. Actualmente el proceso está invertido. Más valor tienen los activos digitales que los activos físicos. Pero de esos activos digitales, hemos visto que hay un valor respecto de las acciones, que hay un valor respecto de las inversiones, pero la economía digital parte de que no sean activos, que si bien son activos reales, estos no sean activos inamovibles, sino de aquellos que generen renta. Y en esos que generan renta, los datos personales, cumpliendo con todos los principios de protección de la información, juegan un rol sustancial, porque se convierten en el corazón. Cuando Cristian mencionaba Hola, ¿cómo estamos, Darwin? En su intervención que el dato personal es ahora el petróleo, pero que llega a ser incluso más allá que el petróleo, Peter Aiken de Dama señalaba que no solo se trata de petróleo, que los datos equivalen a la tierra. ¿Y por qué lo asimila a la tierra? Porque la tierra es capaz de generar vida. Y los datos usados positivamente son capaces de generar vida, de generar riqueza para las empresas, de generar suficientes recursos como para mantenerla viva, potenciarla y permanentemente sostenible durante el tiempo. Estos conceptos entonces de la importancia de datos se visibiliza en las economías digitales, donde la cadena de valor de los datos tiene que estar completamente estructurada para que logremos monetizar esos datos, para que logremos que nuestras empresas, que nuestros proyectos, que nuestros negocios, que nuestros emprendimientos se beneficien de esos datos y puedan en la práctica llevar a cabo puntos o desencadenantes lo suficientemente precisos para hacer un impacto positivo en la economía, de tal manera que los datos personales se conviertan en activos que sean los más importantes de un entorno digital empresarial. Con esta perspectiva, quiero molestar su atención ahora respecto de cómo los datos personales son fundamentales para la digitalización y sobre todo para lograr el contenido suficiente de cómo diseñar estos nuevos modelos de negocios, ¿no es cierto? Entonces, vemos datos personales en los servicios digitales, en la interoperabilidad, en la identidad y en la firma digital, en la gobernanza, en la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque los datos personales están transversalmente en todo este sistema. Si nosotros entonces tenemos las capacidades para aprovechar la información, tenemos los conocimientos para diseñar modelos de negocios basados en datos y sobre todo sabemos los límites de un manejo adecuado de la información que respete los derechos fundamentales y potencie al titular del dato, tenemos el negocio completo o el resultado completo, que es un uso adecuado del dato y nos estamos acercando a una economía digital. Para lograr esto se necesita de estos tres elementos, que son protección de datos, seguridad y transparencia. Estos tres elementos son a los que se refiere Cristian cuando habla de confianza digital. Solo puedo lograr un adecuado aprovechamiento de la información que me permita acercarme a los modelos actuales de economía digital donde pueda ser beneficiario de esta generación de riqueza. Sí, protejo a las personas detrás de los datos, les doy seguridad de infraestructura tecnológica y funcional y además soy transparente en todas las funciones que desempeño. ¿Por qué soy transparente? Porque determino con claridad a mis usuarios, a los titulares del dato, qué estoy haciendo con su información, para qué la estoy usando y cómo nos beneficiamos mutuamente, instituciones públicas, ciudadanos, empresas, usuarios o consumidores.
De esta manera podemos ver que el impacto en el ecosistema es que vamos a tener un ecosistema digital sano y sostenible, donde los bienes y servicios sean adaptados a la sociedad red y donde podamos lograr un fomento de esta economía digital con estos elementos que están aquí en su pantalla. Confianza del titular del dato, detección del riesgo oportuna, garantía transaccional que ayude a la calidad de la información. Estos pilares que estamos mirando acá se deben desarrollar en cada una de las fases del ciclo de vida del dato, y con todo esto podemos llegar a lograr este objetivo fundamental, que es el que habíamos señalado: un ecosistema digital, una economía digital sana y sostenible. Muchas gracias. Gracias, Lorena, muchas gracias. Confianza digital, un tema que lo has mencionado y que es tremendamente importante. La confianza digital no es solamente un tema tecnológico, es un tema también de las nuevas relaciones que van a existir entre las personas y las organizaciones de diferente tipo, pública, privada o social. Eso es tremendamente importante. Y lo otro, Lorena, nos pusiste también en una tesis, bueno, no, más que una tesis, un desafío muy importante, que es que estamos todavía intentando entender lo que es la transformación digital, la innovación digital, y tú ya nos llevaste a la economía digital, que va más allá de temas que no mencionaste, pero bueno, porque no estamos hablando de ellos, temas de la monetización digital, el Bitcoin, el blockchain, las monedas digitales, etcétera. Pero la economía digital va mucho más allá de eso, y tú nos has puesto también en ese camino también, que es importante comenzar a estar preparado. Gracias, Lorena. Le voy a dar el paso a Cristian Espinosa, quien vuelvo a presentar. Cristian es abogado, es máster especializado en ciberseguridad en España. Él ha sido asesor de la Subsecretaría de Gobierno Electrónico. Actualmente es también consultor en temas de ciberseguridad en Telefónica y también coordinador general de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos del Ecuador. Y Cristian nos va a hablar sobre el tema de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad como aspectos fundamentales en los negocios digitales, que ya Lorena nos lo presentó, nos habló del ecosistema digital. El ecosistema digital es esa nueva forma de vincular nuestras organizaciones al conjunto de organizaciones que ya está existiendo en el mundo digital, en donde los datos son la moneda de cambio y son realmente el activo que se está procesando. Además, Cristian nos va a hablar sobre la ciberseguridad como un nuevo modelo de negocio y de confianza en las prácticas empresariales. Cristian, bienvenido y te doy la palabra. Buenas noches con todos. Sí, me va a corresponder abundar un poco en lo que Cristian y Lorena ya han señalado en esta oportunidad, porque lo primero que tenemos que entender es que el tema de seguridad, el tema de seguridad tiene un maridaje muy fuerte con lo que es protección de datos personales en general, ¿no? Cuando hablamos de protección de datos personales, hablamos efectivamente de una categoría de información específica que tiene unas condiciones adicionales en materia de seguridad y en materia de tratamiento, debido a que están consideradas dentro de un derecho, a nivel ecuatoriano, un derecho constitucional. Está dentro de nuestro catálogo de derechos y así ha constado ya hace algún tiempo atrás. Hasta el momento no hemos tenido una oportunidad de contar con una normativa que nos haga saber o conocer cómo realmente tratar estos datos personales de manera adecuada sin afectar a las personas que están detrás de cada dato. Ahora, en función de esto, primero mencionarles que el día de ayer en la Asamblea Nacional se aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de datos personales, lo cual nos deja a las puertas de que efectivamente tengamos pronto, probablemente antes de acabar este periodo legislativo, ya una ley de protección de datos personales que va a respaldar a las personas como tal respecto de cómo se usan sus datos y va a dar las guías necesarias a las empresas para que las empresas puedan ir conociendo cómo hacer un tratamiento adecuado de datos. Cristian, Esto es importante conocer. Una pregunta. ¿Por qué es importante una ley de protección de datos, no solamente en el Ecuador, sino para cualquier país latinoamericano?
Puede ser que no sea una ley, a lo mejor en otro país, pero ¿por qué es importante tener un cuerpo regulado para esta materia, en términos jurídicos? Que obviamente es un tema además tecnológico. Bueno, mira, siendo un derecho, primero es exigible en cualquier momento, pero el problema es que esta materia es tan especializada que efectivamente tiene características muy particulares. Por ejemplo, los principios que regulan la protección de datos personales son muy particulares respecto de la forma en que se despliegan y la forma en que nos permiten interactuar con este elemento. Recordemos que el derecho a la protección de datos personales es un derecho que tiene unas características muy particulares. Primero, es autónomo. Segundo, es un derecho instrumental que permite también, detrás de él, proteger una serie de derechos de las personas. Es decir, por ejemplo, yo a través de la protección... Primero tenemos que entender que los datos personales se usan ahora en grandes volúmenes y con cada vez mayor frecuencia. Entonces, este derecho lo que permite es que cuando se usen datos personales, se proteja también, por ejemplo, el libre desarrollo de las personas. Se proteja también derechos como el acceso a trabajo, acceso a salud, que permiten, que se gestionan en función del uso de los datos de las personas. Entonces, es importante tener claro muchos de los parámetros que permiten un tratamiento adecuado, así como ofrecerle a las personas herramientas necesarias para exigir la garantía adecuada de su derecho a la protección de datos personales en ese sentido. Entendamos entonces que este proyecto lo que va a plantear es, primero, identificar los roles en el tratamiento, luego los requisitos para un tratamiento y luego las obligaciones de quienes usan estos datos frente a los titulares de los datos, que somos cualquiera de nosotros. Y eso genera esta nueva relación entre el negocio, entre quien usa los datos y la persona. Primero porque, a ver, uno escucha muy comúnmente a las personas decir, si ya saben todo de mí, ¿para qué me preocupo qué hacen con mis datos? O decir, la verdad que no soy una persona tan importante como para preocuparme que usen mis datos, o qué les va a interesar. Pero decir eso es básicamente decidir vivir en una casa de cristal con paredes transparentes y con cámaras y micrófonos apuntándonos a nosotros todo el tiempo, porque nuestros datos están circulando en todas partes, en todo momento. Entonces, se genera en función de esta normativa no solo unas obligaciones, sino un nuevo modelo que permite estrechar la relación de confianza que existe entre quien usa los datos y el titular de los mismos. Porque efectivamente se le va a decir a esta persona, espera, yo sí uso tus datos, pero los uso para generarte un mejor producto, para desarrollar un mejor servicio, y lo hago de manera adecuada. Y quiero que estés enterado todo el tiempo de lo que estoy haciendo con tus datos. Hay un principio de transparencia sumamente fuerte. Y, como hablábamos al principio, existe una obligación de estos responsables de tratamiento de garantizar y resguardar estos datos. Entendamos que finalmente estos datos están almacenados en bases, en tablas que son utilizados por sistemas y que efectivamente exigen que cumplamos con protocolos de seguridad de la información adecuados a este tipo de datos particulares. Porque activos de información hay muchos, pero como los datos personales que tienen un impacto tan grande en las personas requieren que los pensemos de mejor manera e implementemos medidas, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel organizacional e incluso a nivel regulatorio, de tal manera que podamos hacer un tratamiento adecuado y garantizarle al usuario que sus datos están resguardados. Ahora, no estamos libres de intentos de vulneración a las seguridades que vamos implementando, entonces también tenemos que pensar en procesos y tenemos que pensar en transparencia y tenemos que pensar en a dónde nos lleva todo esto, que es efectivamente esta relación de confianza que nos trae de la mano con los usuarios, con nuestros usuarios y con nuestros clientes y con los titulares de los datos. En ese sentido, sí, efectivamente, si nosotros logramos desarrollar o generar esta cultura de protección de datos casa dentro de las empresas, como se la debe generar a nivel nacional para que los titulares empiecen a sentir la necesidad de resguardar sus datos, es importante también hacer esta construcción a lo largo del tiempo. La protección de datos personales no es un fin, es un proceso.
Entonces estamos todo el tiempo mejorando esta situación y tenemos que pensar en procesos de mejora continua de nuestras prácticas, de nuestras herramientas, y siempre, siempre pensando que esto es antropocéntrico, ¿no? Siempre está la persona en el centro de toda nuestra interacción y de todo nuestro desarrollo. Aquí hay que pensar que Ecuador va a dar un giro bastante fuerte, bastante grande, porque nosotros no teníamos a nivel nacional una cultura de protección de datos personales. Esto genera, en primer lugar, lo que veníamos mencionando, la relación de confianza, y a nivel económico, como país, genera nuevos espacios de desarrollo empresarial para aquellos que empiezan a utilizar los datos o quieren hacerlo de manera adecuada, y toda una cultura de seguridad de la información con expertos en diferentes ramas. Porque cuando hablamos de ciberseguridad, seguridad de la información, protección de datos, entendamos que esto no es solo el tecnológico o esto no es solo el abogado, esto es, puede venir desde diversos aspectos que tenemos, que tienen que complementarse en la generación de esta cultura nacional. Creo que con eso he abundado bastante en lo que hemos venido diciendo desde hace un momento. No, y dijiste algo sumamente importante también, que es que la experiencia de un país enriquece la experiencia de toda Latinoamérica. Ese es un tema en que no todos los países están en el mismo camino, perdón, en el mismo momento para enfrentarlo, pero de que va a ser común para todo el mundo es algo evidente. De tu experiencia, por ejemplo, tú pudiste conocer el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que en Ecuador se ha tenido muy presente, en otros países también, como Uruguay, por ejemplo. Y obviamente hay que ganar todas esas experiencias ya que se han interiorizado en otros países para proteger este gran activo que es el dato de las personas. Además, por tu experiencia, que la conozco también, y para quienes nos escuchan, Cristian Espinosa ha trabajado con un pie en el sector público y en el sector privado también. El tema de los datos es un tema tremendamente sensible. Desde el punto de vista público, como antes se dice, el Estado es dueño de los datos, pero ahora también está este nuevo paradigma que Lorena nos introdujo, que es, oye, el dato, la organización no es tan dueña del dato, la organización público-privada, sino el dato está en las personas. Y las personas además nos desplazamos por el planeta. Y como tú decías, Cristian, también los datos están siendo capturados no solamente cuando yo los entrego, sino cuando yo hago comportamientos. Hoy día me pueden monitorear, por ejemplo, caminando por una calle, yo no estoy cediendo datos, pero están sacando información de mí de acuerdo a patrones o comportamientos urbanos. Por ejemplo, se habla hoy día mucho de las Smart City, pero también está la problemática que tiene desde el punto de vista público-privado los datos en una ciudad inteligente, cómo los manejo, para qué los uso, etc. Dentro de lo que nos decía Cristian Espinosa, es importante tener claro, tener dominio de ciertos conceptos nuevos que están apareciendo, conceptos que se están renovando, y que, como les decía hace un rato atrás, lo estamos difundiendo a través de esta masterclass en un curso, en un mini curso muy rápido, de 6 horas, que permite tener todos estos fundamentos esenciales para que un tomador de decisiones, no solamente un departamento de informática o un departamento jurídico, estén preparados para este tema. Gracias, Cristian. Ahora me voy a permitir presentar a Alejandro Varas. Alejandro es ingeniero informático de gestión. Él es un profesional que es un emprendedor que comenzó creando empresas vinculadas a una de sus grandes pasiones, que es el marketing digital y el comercio electrónico, y obviamente el desarrollo del país desde el punto de vista de la tecnología informática. Él es una persona muy activa, tengo el placer también, al igual que a Lorena y a Cristian Espinosa, de conocerlo hace muchos años, y con quienes hemos trabajado los temas de protección de datos hace ya 2, 3, 4 años, porque este es un tema en el cual hay que prepararse. Alejandro es una persona que hoy en día ha sido parte de la comisión de la Asamblea Nacional del Ecuador en el tema de protección de datos personales. Por lo tanto, es muy interesante los panelistas que tenemos, porque por un lado estamos con Lorena y con Cristian viendo los actores que han generado la ley, que han investigado a nivel mundial cómo generar una ley potente, y por otro lado tenemos a Alejandro, que ha estado desde el punto de vista de la Asamblea analizando esta ley. Pero más allá de que sea la experiencia de un país, es la experiencia de un proceso. Cristian nos dijo, esto no es un fin, es un proceso. Las organizaciones deben adaptar sus procesos, porque hay un tema importante. Cuando hablamos de protección de datos personales, no solamente la relación gobierno o Estado con el ciudadano, o empresa con sus clientes, o
sector social con los beneficiarios, sino que también tiene que ver con los colaboradores, sean directivos, trabajadores, independiente de la posición. Y además esto me hace pensar también en un famoso término que está de moda hoy en día, como es la experiencia del usuario, el customer experience, ya la experiencia del cliente, o la experiencia del ciudadano, el citizen experience, que hoy en día ya el ciudadano sabe que dentro de su experiencia debe hablar o pregunta ya, oye, ¿por qué tú tienes mis datos? ¿O por qué necesitas tanta información de mí? Si mi experiencia tiene que ser en donde yo no te voy a pasar datos. Y de esos temas son los que queremos hablar con Alejandro, quien, como les decía, es una persona que dentro de su desarrollo humano y profesional ha estado vinculado a todo lo que es marketing y comercio en medios digitales, y comenzó a vivir esta problemática y comenzó a asesorar a sus clientes, al igual que Lorena y Cristian en su paso, en su vida profesional privada. En este minuto ellos están en la vida pública, y él nos va a hablar sobre el concepto de ciudadanía digital y por qué somos más que un asunto de redes sociales. Alejandro, nuevamente te doy la bienvenida, agradezco tu compañía en el día de hoy y te doy la palabra para que nos converses de este tema de la ciudadanía digital, el ciudadano digital y también este tema de cómo nos impactan las redes sociales. Y para comenzar también una anécdota que Alejandro me la recordaba y a todos nos pasa, que muchas veces nosotros recibimos llamadas telefónicas de empresas que nos ofrecen servicios y cuando uno les pregunta, oye, ¿cómo conseguiste mis datos? Nos cortan. Nos cortan inmediatamente porque eso quiere decir que ya se está sabiendo la importancia del dato en la relación con las organizaciones. Alejandro, bienvenido y te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias por la invitación. Lorena, Cristian, Espinosa, qué gusto verlos y escucharlos nuevamente. Sí, justamente quería empezar con el relato que Cristian dijo, porque en efecto me pasó ayer. Yo estaba en una reunión de trabajo y justamente recibo una llamada en la que nuevamente me ofrecen un viaje maravilloso y paradisíaco, libre de COVID, supuestamente. Y a la hora de preguntar por qué recibí esa llamada y por qué me están ofreciendo un servicio del que no estoy interesado, me comenzaron a decir que por mi excelente historial crediticio. Y yo le dije, lamentablemente yo no estoy utilizando esa tarjeta de crédito que usted dice. O sea, prácticamente estaba tratando de acorralar a la persona que me llamó para que admita a dónde consiguió mis datos. Y llegó el momento en el que simplemente no supo qué decirme más y me cerró la llamada. Como indicaba Cristian, justamente esto ya es un problema recurrente. Probablemente a muchos de ustedes les pasa y no voy a dudar de su excelente historial crediticio, pero sí voy a preocuparme por cómo obtuvieron esos datos. Yo creo que ahí es donde está el verdadero problema. El problema no es por qué te están llamando, el verdadero problema es qué está pasando con tus datos. Entonces yo sí creo que somos personas más que una red social. Los ciudadanos también comenzamos a dejar marcas, huellas en Internet que pueden ser rastreables para bien y como también pueden ser utilizadas para mal. Algo que me gusta recalcar en muchas charlas de este ámbito es esta ilustración que me gusta compartirles a todo el mundo. Creo que muchos de nosotros desarrollamos conciencia de la importancia de la tecnología a partir de la pandemia. También les recomiendo a este ilustrador. Es un marquetero que tiene décadas de experiencia que decidió para su propia afición satirizar a la industria del marketing. Y la verdad es que es muy buen ejercicio de autocrítica. Prácticamente a muchos de nosotros nos cayó de sorpresa. Muchos quizás ya estábamos listos. Para mí el concepto de teletrabajo era una realidad hace muchísimo tiempo gracias a la profesión que escogí, pero he visto con el tiempo que ha sido un desafío para muchos, especialmente para organizaciones que no han sabido adaptarse porque piensan que la transformación digital es un lujo, cuando en realidad es una responsabilidad y una obligación de muchas empresas para ser cada vez más competitivas y sostenibles. También lo quiero combinar con lo que sucede en Internet en un minuto. A nivel mundial, no voy a entrar en detalles, pero pasa mucho. Podemos hablar de que ya es un cálculo infinitesimal, por no decir que estamos llegando a la singularidad gracias a la gran cantidad de información que producimos los usuarios. No estamos hablando únicamente de lo que producen las empresas gracias a nosotros, es lo que los usuarios producen. Si lo traducimos a Ecuador, imagínense cuántos pedidos por Uber Eats se generan en un minuto. Y ya con eso sabemos cuántas personas están autorizando un pago con tarjeta de crédito desde una aplicación. Entonces, pero no todo es bueno. Como saben, también hay amenazas y eso es lo que principalmente me ha pasado a mí a la hora de preguntar abiertamente y conversar en redes sociales. La verdad, siento que la labor de personas como Cristian Espinosa y Lorena es mucho más destacable que la participación que creo que inclusive tengo aquí. De hecho, estoy más bien aquí aprendiendo mucho de ustedes, pero les quiero compartir las experiencias que yo también he vivido. Las empresas, tanto
microempresas como pequeñas empresas siempre han tenido un problema. Han subestimado el impacto y el poder de los datos que tienen de sus clientes. A veces creen que porque yo estoy entregando mis datos en una factura electrónica pueden bombardearme de información y de promociones que yo no he autorizado. Le pasa a muchas personas. Y volvamos al ejemplo de la llamada. Pero no solamente es eso, también hay peligros, ¿no? Están escritas en la ficción, también están escritas en la prensa. Ya cada vez más el concepto de economía digital que Lorena contó es real. No es el futuro, es el presente. Simplemente que estamos un poquito desactualizados y pasados de moda, creería yo. Porque definitivamente ya una pyme puede vender en línea. Cada vez está más fácil poder comercializar por internet, tener una cadena logística sencilla y no tener que depender de una inversión fuerte en infraestructura, en tangibles o, como dicen en comercio electrónico en inglés, en el brick and mortar, ¿no? Entonces tenemos que entender que hay un lado oscuro y hay un lado agradable del uso de internet y del uso de las redes sociales. Tenemos que aprender dónde navegamos, tenemos que aprender dónde dejamos nuestros datos, porque cuando un servicio es gratuito, el producto es el usuario. Entonces tenemos que recordar eso siempre y dejar de usar esas aplicaciones que están de moda y que vienen ahora con un challenge en el que todos tenemos que hacerlo porque si no estamos pasados de moda y somos unos anticuados, para primero preguntar qué van a hacer con la información que estoy repartiendo. Ahora está muy de moda poder también regalar mis rasgos faciales simplemente para poner mi cara en una aplicación, en una escena de una película que quizás me guste. Yo digo, pues espero que esa aplicación sea desarrollada en un país que tenga leyes que te protejan. De lo contrario, usarán tus rasgos faciales para inventarse alguna identidad utilizando tu cara. Y con eso comienzan los delitos. Entonces, a mí siempre me parece cómico que muchas personas preguntan por qué meto tanto miedo al conversar. Yo digo, no, lamentablemente hay que saber que hay consecuencias a las decisiones que tomamos en Internet. Y justamente un estudio que encontré de PricewaterhouseCoopers y también Statista, prácticamente el continente americano desconfía de las compañías tecnológicas simplemente por naturaleza. Entonces, imagínense cómo podemos decir que estamos conviviendo con el enemigo. Entonces, necesitamos desarrollar esa confianza que un proveedor debe dar. Pensaría que hablar de un criterio o de una política, no hablando de un tema de política pública solamente, sino también de normas dentro de instituciones, que permitan darle la tranquilidad a las personas y decir, sí, tus datos están protegidos, tus datos están seguros, puedes trabajar conmigo con tranquilidad. Así me quieran atacar, así me quieran hackear, pues definitivamente vas a estar protegido. ¿Qué le pasa a muy grandes empresas? ¿Por qué no nos puede pasar a nosotros, que somos más pequeños en dimensión? Alejandro, ¿te hago una pregunta? Por supuesto. Me surgió una duda. Tú mencionaste que la gente se asusta, tiene temor. Sí. ¿Tú crees que es parte del nuevo paradigma no tener temor, sino concebir y actuar sabiendo que eso existe y que tenemos herramientas para que no tener temor? Sí, partamos desde el concepto básico de la seguridad. No hablemos de la seguridad digital o tecnológica, hablemos de la seguridad como tal. Obviamente la seguridad tiende a ser un mecanismo o una herramienta de disuasión para evitar cualquier tipo de riesgos. Sin embargo, pienso que en la actualidad la seguridad informática también debe ser un sinónimo de confianza. Justamente el ejemplo de WhatsApp iba hacia eso. WhatsApp decidió aprovechar justamente su gran llegada a su audiencia de más de 2.000 millones de usuarios registrados en la aplicación y al hacer un pequeño comunicado en una notificación de la aplicación incentivó el caos y la gente se asustó. La gente recién se dio cuenta en el 2021 que una empresa tan grande como WhatsApp, propiedad de Facebook Incorporated, tenía tanto acceso y tanto poder. Entonces mucha gente dijo, no puede ser posible. Decidieron migrar a plataformas un poco más respetuosas de la privacidad. Sin embargo, no entendieron el principio real, que yo les estoy entregando mis datos porque decido confiar en el proveedor. Simplemente se olvidaron de leer la letra pequeña. Entonces, como dices, la oportunidad está en realidad en decir, estoy dispuesto a entregar mis datos a este proveedor de servicios a cambio de lo que me está ofreciendo. Y aceptar los términos y las condiciones, pero después de haberlos leído, que ese es otro problema que muchos ciudadanos tienen. Exacto, gracias. No, gracias a ti. Por eso, aunque no lo crean, sí he sido ese loquito que ha salido a la calle a seguir esa moda de poner cosas con carteles, porque mucha gente se quedó con esa pregunta que se me ocurrió sin querer. Y creo que es una pregunta que sí les comparto, inclusive la pueden buscar en redes sociales porque ya la gente la usa cuando le pasa algo en realidad y se puede decir que ha revelado que todos hemos sido víctimas.
Y hemos sido víctimas no solo por el desconocimiento, sino también por la falta de escrúpulos quizás de algunas personas que se quieren aprovechar, como por ejemplo cuando te llaman diciendo que conocen todo de ti, simplemente por quererte vender un paquete turístico, un curso supuestamente, porque también esa es otra modalidad, y también tratar de ofrecerte cosas porque conocen tus movimientos de tarjetas y conocen los movimientos de tu familia. Entonces, como decía Cristian en un principio, es súper peligroso también saber que no puedo andar divulgando lo que hago como que si fuese estrella de reality, sin asumir que hay consecuencias ante eso. Muchos de los delitos actuales también ahora han migrado a Internet justamente por eso. Y yo, como les digo, no los digo porque deben tener miedo, más bien deben tener cuidado, deben aprender a confiar en dónde estar. Es como saber en qué barrio de la ciudad voy a andar. Sin discriminar a nadie, definitivamente hay sectores más peligrosos que otros. Lo mismo pasa con Internet. No hagas clic en ese link que te parece sospechoso, primero investiga qué tan confiable es la empresa, si está en algún territorio donde hay leyes que los obligue a ser responsables con los datos y toma la decisión. Obviamente, lo estoy simplificando, pero aquí en este gráfico creo que ustedes pueden entender por qué. Una cosa es que te llamen a decir excelente historial crediticio y otra cosa es llamar a decir, oye, tu mamá se llama de esta manera y tiene tal enfermedad. Te puedo ofrecer un plan de seguro que te puede servir para resolver el problema de su condición. Suena bien como oferta de servicio. Sin embargo, ¿cómo obtuvieron esos datos para poderme hacer una oferta tan personalizada? Existen, por ejemplo, muchas situaciones críticas en países como Estados Unidos que cada estado, al ser un gobierno federal, están desarrollando estas políticas de privacidad digital en las cuales se han dado cuenta que ciertas empresas que ofrecen servicios a través de relojes inteligentes o extrayendo los datos biométricos que capturan constantemente, van a aseguradoras y les venden esa información para poder ofrecer paquetes de seguro. Comercialmente suena bien, ético, ustedes dirán. Entonces, por eso tenemos que tener claro que todos los datos que dejamos expuestos en Internet están sujetos a poder ser extraídos por alguien más. El robo en Internet no es solamente me llevo tus archivos y no, me llevo una copia y tú nunca sabrás si me lo robé o no. Por lo general suele ser así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en quién confiamos y también la responsabilidad que esa entidad asume. Por eso, sepamos dónde dejamos nuestra huella digital, ahí sí. Sepamos que, por ejemplo, los anuncios que nos salen en Google los pueden revisar en la personalización de anuncios y se darán cuenta cómo Google nos conoce. Yo confío plenamente en Google porque sé que en cualquier país que tenga una política de protección de datos pueden ser sujetos a una demanda civil. Y es así de sencillo, o inclusive solicitar el derecho al olvido y desaparecerme de sus plataformas por completo. Y son garantías que le dan a los ciudadanos que nos permiten poder hacer eso. También saber dónde estuve gracias a Google Maps. Si lo quiero usar para el mal, te puedo rastrear y te puedo ubicar, pero si te has perdido y puedo entender dónde has estado en tu rutina diaria, quizás pueda encontrar un patrón y encontrarte. Entonces, tratemos de siempre encontrar lo bueno y lo malo, porque por lo general estar en Internet siempre ha sido vengo a entretenerme, vengo a ser parte de la moda, vengo a ser parte del ruido social y muy pocas veces entiendo que estar en Internet como ciudadano ahora me exige garantías, derechos y deberes y como empresa anunciante o como marca responsabilidades sobre la relación que estoy desarrollando con mi cliente potencial o mi cliente recurrente. Creería yo que eso es todo lo que podría decir de manera general y siempre me gusta hablar de modelos de gobiernos de datos, más que nada porque no se trata de un tema político partidista, porque a veces el término gobierno, y creo que muchos de ustedes van a coincidir conmigo, piensan que se lo asocia con política, pero estamos hablando de definir normas, reglas, políticas dentro de entidades, sean públicas o privadas, que garanticen un debido tratamiento, como ya lo han expuesto anteriormente, y una forma correcta y, por decirlo de una manera sencilla, limpia, de almacenar la información y saber qué está pasando con los datos de la empresa y de sus clientes. Creería que con eso quisiera cerrar para estar dentro del tiempo y cualquier pregunta, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Y una cosa importante que dijiste, cuando hablamos de redes sociales, comúnmente nosotros pensamos que es cuando posteamos algo, escribimos algo, ponemos una foto, pero pusiste una imagen en la cual a veces nosotros no decimos nada ni escribimos nada, pero subimos un video. Hoy día un video se puede procesar, sacarte un perfil físico y ese perfil lo pueden usar para clonarte digitalmente tu rostro, por ejemplo, y hacer otras cosas. Cuando hablamos de datos, protección de datos personales, no es solamente el dato que uno escribe o de una transacción financiera, también tiene que ver con lo que uno te filman, incluso las grabaciones.
Correcto. Bien, les agradezco a los tres panelistas de esta masterclass sus ponencias. Vamos a revisar rápidamente las preguntas para responderlas y por mientras me permito, mientras procesamos las preguntas, compartir con ustedes el curso que estamos promocionando, que es el curso de protección de datos personales, sentando las bases, que le pido a mis compañeros de Style Consulting que por favor compartan el link. Es un mini curso muy rápido, orientado a reducir la brecha de aprendizaje en las organizaciones, en las personas, para tener respuestas rápido. Y una cosa importante que también dijo Alejandro, y que lo dijo Cristian Espinosa y Lorena, este es un proceso, es un proceso. Y por eso aparece el concepto de gobernanza o gobierno de la información o gobierno de la protección de datos personales. Aparece también figuras como el encargado de la protección de datos, que tiene toda una formación, ¿ya? Y obviamente es un proceso que tanto los estados como las organizaciones, las empresas públicas y privadas, deben tomar en consideración. En Europa, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos, si la memoria no me falla, dio un periodo de 2 años para que las organizaciones se preparen. Pero claro, esto ocurrió hace muchos años atrás. Ya en Latinoamérica tenemos que acortar esos años porque las personas hoy en día, la pandemia, como nos lo recordó Alejandro Varas, nos hizo madurar digitalmente muy rápido. Y hoy día el cliente, el ciudadano, como nos mencionaba Alejandro, el ciudadano digital o la persona digital, ya está más consciente de sus responsabilidades. Bueno, ya hemos visto las preguntas, voy a proceder a las preguntas. Le voy a pedir a los panelistas que no sé si puede atender todas las preguntas, que no las respondan muy rápido. Algunas creo que ya están respondidas, por lo tanto se pueden matizar con cosas que ya se han dicho. Y obviamente invito a todos los presentes a conocer este curso, ¿ya? Se los estoy presentando ahí, ha sido compartido, y voy a proceder a las preguntas antes de pasar al cierre de nuestra actividad de hoy. Permítanme un segundo. Bien, tenemos aquí varias preguntas. Hay una pregunta que tiene que ver con, permítanme un segundo. Hay varias preguntas relacionadas con cómo se valoran los intangibles. Eso tiene que ver, es muy importante, con el tema de la economía y los negocios digitales. La transformación digital es un término, pero aparece también la economía digital, la gerencia digital, las finanzas digitales, que no es un tema informático, es un tema de alta dirección. O sea, los gerentes o vicepresidentes deben estar preparados en este tema y conocer estos temas. Hay una pregunta que va para Cristian Espinosa, que dice si la protección de datos personales considera la valoración de intangibles. Yo voy a decir algo desde el punto de vista de la innovación y la estrategia, la planificación estratégica, sí. Pero dejo la respuesta en manos de Cristian Espinosa. A ver, los datos personales, entendamos que hay dos perspectivas a nivel global en materia de datos personales. Está el estándar más alto en función de derecho, que es el que nosotros tenemos, que es el que compartimos de alguna manera con la visión europea, y por eso es que compaginan algunas cosas dentro de lo que nosotros hemos preparado en Ecuador como normativa y lo que ya existe en esa región. Es más, en Latinoamérica muchos comparten ese mismo esquema. Uruguay, Argentina, también comparten el mismo modelo. El otro, el modelo norteamericano, donde los datos son más bien un bien del cual es susceptible comercializar. Ahora, la valoración de datos puede venir desde muchas perspectivas. Entendamos que puede ser, primero, cuando hacemos un análisis de riesgo, que en función de la seguridad tenemos que hacerlo, no solo sobre el dato, sino también sobre los posibles riesgos a los que se enfrenta en función de la arquitectura tecnológica, la arquitectura empresarial que tenemos, puede ser una valoración. La otra es lo que encontramos en el mercado negro respecto de cuánto cuesta un paquete de datos de personas. Un paquete de datos de identidad debe estar rondando, dependiendo de qué tan completo es el paquete, puede ir alrededor de unos $60 por persona. Imaginemos registros de millones de personas, ¿a cuánto pueden tratar de vender eso? Y luego, como empresa, hay empresas que terminan valiendo más por sus activos de información, por sus datos, que por cualquier otro elemento dentro de la empresa. Entonces, todas estas perspectivas de análisis las podemos tomar. Lo mencionabas tú hace un momento, Cristian, se considera el dato como el nuevo petróleo. Personalmente, para mí el dato es más que el nuevo petróleo, es mucho más, es un combustible que mueve un engranaje del entorno digital tremendamente, donde hay unas empresas
mucho más grandes que algunas petroleras a nivel mundial, y en función de eso, pues tenemos que entender que este dato es importante, no solo para nosotros, sino para quienes lo usan. Gracias, Cristian. Bueno, como dijo Lorena, ya no es el petróleo, es la tierra. Si se sabe cuidar, se sabe salvaguardar y se sabe explotar, salen muchas cosas positivas. Como nos dijo Alejandro Vara, está lo bueno y lo malo. Tenemos que pensar en lo bueno. Alejandro, he visto varias preguntas. Te quiero transmitir un poco el mensaje de todas las preguntas, también desde tu punto de vista de empresario, ¿ya? Emprendedor y asesor también, como nos lo ha explicado también Cristian Espinosa. Esto de ir dejando las migajas, como alguien menciona, y también la relación con varios conceptos que ya existen relacionados con el gobierno de la información, que ojo, destaco algo, Lorena Naranjo nos partió diciendo, esto ya son nuevos paradigmas, probablemente muchas cosas que nosotros usamos ya cambiaron. Otra cosa es que no nos hemos dado cuenta. ¿Cuál sería tu reflexión al respecto a varias preguntas que nos han llegado sobre este tema? Claro, te puedo citar un ejemplo que está generando preocupaciones en el mundo empresarial publicitario, por ejemplo, que si algunos han de conocer que dadas las políticas justamente de protección de datos en Europa, empresas como Google están obligadas a crear nuevas tecnologías que ya no utilicen las cookies de la manera detallada como estamos acostumbrados a hacerla. Eso para muchos anunciantes es una preocupación a corto plazo, porque por suerte empresas como Google o inclusive empresas de plataformas programáticas como Teads y similares están buscando alternativas en las que en lugar de hablar de una tecnología en la que aprovechan todas estas migajas que vamos dejando a lo largo de nuestro trayecto digital, comiencen a crear jardines amurallados, wall gardens, que hacen que, por ejemplo, que una marca de consumo masivo, en lugar de depender únicamente de sus seguidores en redes sociales para que visiten sus sitios y se suscriban a sus newsletters, comiencen a crear su propia comunidad digital, por decirlo así, y que estén apoyados por plataformas que capturen esta información y que permitan que aprovechar estos datos para ser analizados, pero que sigan manteniendo la anonimidad necesaria para que sepan que ya no puedo llegar a Cristian Stay directamente, que quizás habla de muchos temas de consultoría, de protección de datos, de innovación, sino más bien hablar a Cristian Stay, que pertenece a este rango demográfico únicamente, con estos intereses generales únicamente. Entonces se va a perder un poco de personalización, pero el usuario gana cierta privacidad. Entonces, obviamente eso es una preocupación inmediata porque muchos anunciantes están acostumbrados a literalmente entrar hasta la cocina de tu casa con publicidad, dar esa sensación de que nos escuchan, de que nos persiguen, pero es una buena sensación porque al final del día estoy siendo oportuno con todo lo que has hecho. El detalle es que ahora, al garantizarle cierto anonimato o cierta privacidad adicional, las empresas tienen que cambiar, las empresas tienen que adaptarse a esta nueva forma y ver una manera de llegar de nuevo de forma directa al consumidor, pero sin tener que preguntarle tantas cosas. Entonces ahí hay un gran ejemplo de lo que se viene. Y eso se viene también en Ecuador porque muchas firmas multinacionales van a querer hacer un modelo de cascada desde sus implementaciones en Europa o Estados Unidos a la realidad ecuatoriana, y nuestra ley nos debería facultar como plataforma para que eso ocurra. Perfecto, perfecto. Creo que ha sido muy clarificatorio. Y también, ojo, eso es aplicable a cualquier país. Lorena, te dejé para el final agrupando varias preguntas que tienen que ver principalmente con temas de Ecuador, cuándo se va a poner en marcha, cómo va. Pero quiero comentar algo también de Lorena. Lorena es una persona que ha investigado mucho y también la invitan mucho a paneles fuera de Ecuador, porque se ha especializado mucho, no solamente en el tema de la protección de datos y como hemos visto el día de hoy con todos estos conceptos asociados, sino porque también ha conocido el proceso para organizar este nuevo paradigma. Entonces, Lorena, te pido que respondas todas estas preguntas que tienen que ver con Ecuador. También te pido que sea breve, pero también lo plantees desde ese punto de vista de qué deberían hacer en otros países y también las empresas, porque lo que vive un país es lo mismo que tiene que vivir una empresa. Ok, un reto hacerlo en tiempo corto, pero ahí voy. A ver, estuve leyendo varias preguntas de la del chat. Efectivamente, una ley de protección de datos personales establece 2 años para la implementación de todos los estándares que recoge una serie de principios y que facilita una serie de derechos a los ciudadanos. Esos estándares tienen que implementarse en 2 años. La parte que estaría
en espera de aplicación es la parte sancionatoria. Es decir, durante esos 2 años hay un espacio en que todas las empresas, instituciones públicas tienen que acogerse a la normativa, y a partir del segundo año, quienes no lo hayan hecho ya comenzarán con los procesos por parte de la entidad que está creada en este casi ley, porque ya nos falta solo la discusión en segundo debate de la Asamblea, y ahí se dispondrá por parte de esta superintendencia que acciones, porque va a haber primero una parte de asesoramiento o de corrección para que se incorporen estas mejoras, y paulatinamente una serie de ya imposiciones o multas en el caso de incumplimiento. Está estructurada la norma como para que no sea apenas entre en vigencia, todas las instituciones y empresas del Ecuador van a estar incumpliendo y comience un sistema sancionatorio. La idea no es que es un mecanismo de recaudación, la normativa tiene que ser sobre todo un mecanismo de fomento, y de un fomento a la protección de las personas y de un fomento de generar habilidades digitales en nuestras empresas, en nuestros modelos empresariales, en nuestros modelos institucionales públicos, para generar valor del dato y beneficiarnos positivamente de esto. En eso quiero hacer énfasis, porque el fomento tiene que ser una palabra que esté asociada con esta normativa. Solo vamos a lograr sacar al Ecuador adelante, a que se iguale con nuestros vecinos Colombia, con nuestros vecinos Perú, que ya tienen leyes de protección de datos personales desde hace años. Y como bien menciona Alfredo en uno de sus aportes en el chat, que en esos países ya se hubiera sancionado a algún autor de cometimientos no tan justos de los datos, o incluso ilegales, con mayor precisión, mayor velocidad, incluso hasta con mayor difusión para que sea ejemplarizante. Justamente la falta o la ausencia de esta normativa es la que nos pone en el estado actual en el que vivimos. Llamadas telefónicas en medio de la reunión, esta sensación que nos mencionó Alejandro de estar como sujetos a una vitrina, o estar además visualizados de tal forma que no tengo nada privado, este sentimiento de falta de confianza entre mi proveedor con el Estado, que no sé cómo maneja la información. Todo eso es parte de lo que esta normativa tiene que corregir. Y 2 años parece ser un tiempo que nos puede ayudar al Ecuador a ponernos a la par de los otros vecinos de la región, pero además a ponernos al ritmo de lo que está pasando en el resto del mundo, porque si no, nos aislamos y no solo no somos parte de las mejoras, de los beneficios de la generación de riqueza a nivel mundial, de esta economía digital, sino que peor aún, corremos el riesgo de quedarnos rezagados y por lo tanto de ser parte de estas brechas digitales que distanciarán aún más a los países que tengan habilidades de ecosistemas digitales fuertes de aquellos que no logren dar este salto. Es una responsabilidad, una corresponsabilidad entre el Estado, entre el sector privado y con la ciudadanía, de construir una cultura de protección de datos entre todos. Y de allí que uno de los elementos sin duda es la norma, pero a partir de la norma viene un trabajo aún más fuerte, que es concienciar al Estado, concientizar a las empresas y además otorgarles a los ciudadanos estos derechos, esta conciencia sobre cómo manejar de forma adecuada la información para que entre todos logremos estos saltos o estos fomentos que necesitamos. Eso desde esta perspectiva. Desde otro lado, creo que también es importante que reflexionemos sobre esta normativa. Nos falta ya el último paso, que es la Asamblea, una sesión de pleno, aprobar esta ley, y este último paso tiene que ser además visto como el mayor legado que puede dejarnos esta Asamblea. ¿Por qué? Porque nos estaría dando el marco normativo para generar un cambio profundo en la economía del Ecuador, pero sobre todo nos estaría entregando las herramientas para que los ciudadanos digitales, que somos cada uno de nosotros ahora, podamos tener derechos en los entornos digitales. Y esa doble visión es la que queremos que los asambleístas tengan la convicción suficiente
y la mirada hacia la potenciación de esta norma para que sea su mejor y su mayor legado. Creo que hasta ahí, Cristian. Gracias, Lorena. En honor al tiempo, vamos a ir cerrando la sesión de hoy. Me voy a atrever a contestar una pregunta también de las personas que están en YouTube, que las hemos tenido presentes, hemos tratado de condensarlas. Nos pregunta José, bueno, ¿qué implicaciones tiene y qué recomendaciones se hay que dar sobre la dark web, la web oculta, la web oscura? Bueno, todos los países ya han establecido mecanismos de regulación, porque independiente de que sea dark web, que sea un espacio en el cual nos salimos de las normas, también las normas tienen ciertos patrones aceptados y obviamente éticos y legales. En dark web, así como encontramos cosas que pueden ser interesantes, también están ocurriendo cosas que son inaceptables y están penadas por la ley. Países como Estados Unidos ya tienen regulación muy estricta al respecto. Ya, esos son la evolución de los países. Entonces, por lo tanto, la dark web no queda fuera. Otra cosa es que es un espacio en el cual no transitamos mucho, pero no queda fuera de la protección de datos personales. También, ¿cuál es la diferencia entre transformación digital y economía digital? Bueno, la transformación digital es un proceso de cambio continuo que nos lleva a entender mejor la digitalización, y la economía digital es cómo valorizamos la información y los datos que existen en el entorno digital. Hay todo un debate académico al respecto, la relación estricta entre ellos. La pandemia aceleró muchas cosas, muchas preguntas quedaron sin resolver, pero se están resolviendo. Análogamente nos han preguntado mucho cómo se valoriza el dato versus la ley de protección de datos. Bueno, son dos fenómenos distintos. Una es la valorización del dato para una finalidad específica, que la hemos hablado y ha salido a través de los tres ponentes, la finalidad comercial, la finalidad ciudadana, la finalidad política, etcétera, versus la ley de protección que garantiza que el dato tiene unos cuidados y unas salvaguardas, que obviamente estoy siendo muy sintético al respecto. Con esto quiero ya dar el cierre a este masterclass de hoy. Agradezco a todas las personas que han estado presentes en directo en el chat, así como también en YouTube. Este masterclass va a quedar disponible en YouTube para futuras consultas. Quiero agradecer a las tres personas que nos han acompañado hoy, los tres panelistas. Son grandes profesionales, personas que conocen muy de cerca el ámbito privado y también el público. De una u otra manera han estado vinculados, conocen el proceso que hay que seguir en las empresas y en el sector público también para en corto plazo tener respuestas adecuadas que den tranquilidad al ciudadano. Y algo importante con el cual quiero cerrar este masterclass de hoy es que no solamente es un tema de empresas o Estado y gobierno, sino también de las personas. Hay un tema de educación al respecto, los ciudadanos, las personas, los clientes, los consumidores. Hemos aprendido a la fuerza en este 2020 y 2021, que sigue repitiendo cosas del año pasado. Hemos aprendido cosas, pero ya viene una maduración. Esperar 2 años puede ser mucho, el mundo se ha acelerado mucho. Lo que hemos aprendido hoy nos permite acortar esos plazos. Y con esto quiero cerrar la sesión de hoy, de este masterclass, invitarlos nuevamente a conocer este curso que hemos lanzado, que sabemos que es muy potente, y además que en corto tiempo es un mini curso de 6 horas, permite tener las herramientas fundamentales para comenzar a trabajar y responder a esta nueva realidad. Gracias Lorena, gracias Cristian Espinosa, gracias Alejandro Varas por la sesión de hoy, gracias a todos los presentes, me despido, soy Cristian Estay, gerente general de Estay Consulting, empresa dedicada a la innovación, en donde el tema jurídico y legal no es ajeno a nosotros, porque cuando construimos nuevas realidades desde la innovación, debemos pensar en las personas, no solamente en minimizar los riesgos, sino en tener presente todas las salvaguardas legales. Muchas gracias, me despido y les doy el paso al cierre del evento de hoy. Y algo antes que se me olvide, les invito este viernes, tenemos otro evento importante, vamos a estar hablando con un colega de España, Pera, es un catalán, con el cual vamos a hablar sobre el tema de cómo acelerar las estrategias digitales en este mundo el día de hoy. La charla es el día viernes a las 9 de la mañana, hora de Ecuador. Gracias y me despido, buenas noches.